sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim, y su nombre, vean quién era este hombre, se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Y vean lo que pasaba con Elcana. Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra, ¿cómo se llamaba? Penina. Y esta tenía hijos. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Pero Ana no tenía ningún hijo. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que dice ahí, que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho, ¿qué dice? Estéril. Penina, vean cómo el escritor la pone, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer, ¿qué dice? Quería. Entonces, Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia, ¿qué dice? Comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo voto: Señor Todopoderoso, si tú te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará ¿el qué? El cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, vean lo que pasa con el sacerdote Elí. Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía escuchar su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, Ana. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando y debido a mi angustia, y a mi aflicción. Y vean lo que dice el sacerdote Elí: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y vean lo que dice el 18: gracias, ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante, vean lo que está pasando con Ana, lo que el escritor quiere que veamos, cambió. Y al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Rama. Y luego Elcana, su esposo, se unió a ella, y dice la palabra: y el Señor se acordó de ella. Ana concebió y pasó un año y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel. Y vean el significado de Samuel: al Señor se lo pedí. Esta es la historia de Ana. Esta es una historia de orgullo, de humildad, que no solamente se trata de Ana, sino se trata de nosotros también. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Así es que, ¿les parece si oremos para pedir la dirección de Dios? Que hoy habla a tu corazón. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias por el privilegio que me das de estar delante de ti, delante de tu iglesia. Utiliza mi vida, utiliza mis palabras, que tu evangelio pueda ser escuchado, Señor, que tu evangelio pueda traer esperanza a nuestros corazones, que tu evangelio también pueda confrontar nuestro pecado y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformar nuestras vidas.
Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y quiero que, si le das clic, Julio, vean lo que dice esta frase de R.C. Sproul. Vean lo que dice este autor. Dice, cuando el dolor, la tristeza, la preocupación u otra forma de sufrimiento nos golpean, siempre nos vemos sorprendidos, con la guardia baja, ofuscados y llenos de, ¿qué dice? De preguntas. R.C. Sproul nos recuerda algo. ¿Quién de nosotros está listo para enfrentar el sufrimiento? ¿Quién de nosotros está preparado para decir, Señor, está bien, estoy listo, en el momento en que tú quieras, tú puedes traer una enfermedad terminal a mi vida y voy a estar listo? ¿Quién de ustedes puede decir en esta mañana, Señor, estoy listo para enfrentar un matrimonio difícil, con dificultades, donde mi esposa, donde mi esposo sea realmente una persona odiosa? Estoy listo para enfrentarlo. ¿Quién de ustedes podría decir, estoy listo, Señor, para enfrentar a un hijo rebelde, a un hijo que no me haga caso? Estoy preparado para enfrentar esto. ¿Quién de ustedes podría decir, estoy listo para perder mi empleo? Estoy listo, ¿sí?, para tener un problema con mi vecino, con mi mejor amigo. Nadie de nosotros está preparado para enfrentar, ¿están de acuerdo?, el dolor y el sufrimiento. Pero hoy vamos a hablar cómo el Señor trae el sufrimiento a nuestras vidas y cómo el Evangelio trae esperanza a ellas. Así que voy a hablar hoy de 3 cosas. Si le das clic, Julio. Voy a hablar, número 1, lo desconcertante del dolor, cómo el dolor nos desconcierta. Número 2, voy a hablar cuál es nuestro apoyo en el dolor. Y número 3, voy a hablar cuál es la respuesta de Dios ante nuestro dolor. Así que voy a hablar hoy de estas 3 cosas y voy a empezar con el punto número 1, lo desconcertante de nuestro dolor. Voy a leer los versículos número 5 para recordar esta historia de Ana. Vean lo que dice el versículo número 5 de Ana. Dice, pero Ana, vean lo que está pasando. Ana no podía tener hijos, Elcana era su esposo, Penina era una mujer que estaba teniendo hijos, pero vean la forma en que está tratando su esposo Ana. Dice el versículo número 5, pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor, ¿qué dice?, la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer, ¿qué dice?, quería. Hay una verdad que nos describe este pasaje y que quiero que hoy en esta mañana pienses en ella. Las personas, escucha bien, las personas en el dolor, cuando estamos sufriendo, somos confundidas. El dolor de Ana era tan grande que ella no podía ver que Dios realmente la amaba. Pero por otro lado también el dolor era tan grande que no podía ver que también Elcana, su esposo, la amaba profundamente. Ella se siente despreciada por ambos, se siente despreciada por Dios y se siente despreciada también por Elcana. Pero fíjense, algo muy interesante que nosotros debemos de saber para conocer más esta historia, para conocer a profundidad el dolor de Ana, es que el no tener hijos para una mujer judía era algo realmente muy fuerte, era algo muy relevante, pues la esperanza de toda mujer judía era tener un hijo. Pero la razón de tener un hijo no solamente
era para ser madre, para un propósito personal, sino que las mujeres judías anhelaban tener un hijo, porque acuérdense que Dios había prometido que iba a enviar a un Salvador, que iba a enviar a un rey que los iba a liberar. Entonces toda mujer judía quería ser la mamá de ese Salvador, la mamá de ese rey. Y por lo tanto, las mujeres no solamente estaban obsesionadas de tener un hijo por un propósito personal, sino que querían tener a ese bebé que iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces, Ana estaba viendo que esa esperanza se agotaba en su corazón porque no iba a poder tener un hijo. Entonces, el ser una mujer estéril era una condición muy humillante para su cultura, pues significaba que ella no tenía el favor de Dios. Significaba que Dios no la estaba tomando en cuenta y por consecuencia también su esposo no la iba a amar mucho. Ahora, es interesante que el nombre de Ana significa favorecida por Dios. Y Ana lo sabía. Imagínense cómo se sentía. Ok, yo sé que soy favorecida por Dios, este es mi nombre. Recuerden que en el Antiguo Testamento se le ponía a una persona un nombre y tenía que ver mucho con la identidad de esa persona. No es como ahora que nos ponen nombres de Leonel, Miguel, Juan y se los ponen nada más porque quieren ponérselos, ¿no? O porque me gusta. No, en la época judía, en el contexto judío, el poner un nombre tenía que ver con tu identidad, con tu personalidad, con lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, Ana significaba favorecida por Dios. ¿Se imaginan cómo se sentía Ana al saber que se llamaba así, al saber que ella contaba con el favor de Dios, pero que de alguna manera no estaba contando con el amor de Dios porque no podía tener un hijo? Era como algo contradictorio, era como estar luchando con Dios a cada momento y decirle: Señor, dices que me amas, así me llamo, pero por otro lado, no puedo sentirme amada porque tú no me das la respuesta a mi corazón y tú no me das un hijo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué sigues obrando de esa manera en mi corazón? ¿Por qué no puedo encontrar tu favor? ¿Por qué si dices que me amas, no actúas en amor con mi vida? Su corazón estaba confundido, más cuando la segunda esposa del Cana se burlaba de ella. Vean lo que dice el verso 6. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho. Y ahí lo interesante es lo que significa el nombre de Penina. Penina significa fructífera. Y entonces de ahí venía la burla. ¿Se imaginan? A ver, Ana, mi nombre es Penina, fructífera. ¿Y cuántos hijos tengo? ¿Qué dice la palabra? Es que tenía muchos hijos. Y tú, Ana, eres favorecida por Dios, pero tú no eres favorecida por Dios. Tú no puedes tener hijos. O sea, tu nombre, ¿cómo puede ser, Ana? Tú te debías de llamar de otra forma. Dios no te está bendiciendo. Y entonces se burlaba de su nombre, se burlaba de ella. Y por eso dice que Ana se enojaba profundamente. Sí. Ana entonces se sentía terriblemente menospreciada por Dios. Veía que Penina, cuyo nombre ya dije significa fructífera, sí era bendecida y ella no. Dios sí era congruente con ella, pero con Ana no era ¿qué? No era congruente. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Cuántos de ustedes no han sentido así como que, Señor, ¿por qué a otros les va mejor que a mí? ¿Por qué si yo que te busco? ¿Por qué si yo que soy un cristiano, que me reúno? ¿Por qué si tú hablas acerca de que tu iglesia es tu pueblo, que nosotros somos tus hijos?
¿Por qué si dice tu palabra que nosotros somos bendecidos? ¿Por qué a veces nos va tan mal? ¿Por qué hay otras personas que ni siquiera te toman en cuenta y les va mejor? Señor, eres un mentiroso. Señor, ¿por qué eres un falso? ¿Por qué tú nos prometes cosas y realmente yo no puedo ver esas promesas en mi vida? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así como Ana? Pero Ana no era despreciada por Dios ni por su esposo. A pesar de su condición de esterilidad, ¿Elcana la amaba o no la amaba? Sí. Vean lo que dice el verso 5. Pero a Ana le daba una porción especial, su esposo. Esto era algo grande, ¿eh? O sea, eso no era común. Lo común, lo lógico, era que el esposo de Ana simplemente le diera lo que le correspondía, porque no le estaba dando hijos. Pero entonces, Elcana, dice una porción especial, en otras versiones dice, le daba una doble porción. En el original no tenemos la certidumbre a qué se refiere, no hay una palabra que lo defina, pero en algunas traducciones se traduce así como especial o lo doble. Dice, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho. Entonces Ana, en su confusión, en su dolor, no podía ver que Elcana la amaba y la amaba tanto que le daba una porción especial, ¿sí? Entonces Elcana quería ver realmente que Ana se diera cuenta que él amaba profundamente y que eso lo consolara su corazón. Por eso en el verso 8 le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? O sea, le está diciendo, tranquila, yo te amo, me tienes a mí. Pero en medio del dolor, Ana no puede escuchar la voz de su esposo y por lo tanto tampoco no puede escuchar la voz de Dios. Porque en el dolor de Ana no le permite ver el favor de Elcana, que tiene su origen en el favor de Dios. O sea, Dios lo ha puesto a Ana con un hombre que la ama. Entonces Dios está siendo misericordioso con Ana a través de su esposo, pero Ana no puede ver esto. Ana está confundida, en medio del dolor no puede ver la mano de Dios, ¿sí? Sin duda, Dios había puesto en el corazón de Elcana amarla de esa manera. Si Dios no estuviera interviniendo, lo más seguro es que Elcana lo tratara con desprecio. Ahora, el dolor de Ana, amigos, apunta a nuestro dolor. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, las personas no podemos ver el favor de Dios. Fíjense bien, cuando el dolor llega a tu vida, tú en muchas ocasiones no puedes ver el favor de Dios. ¿Cómo te sientes en medio del dolor? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes igual que Ana? Enojada a veces, lloras con tristeza. Sí, nos sentimos a veces así. Nos sentimos despreciados por Dios. ¿Creemos que Dios está en nuestra historia? ¿Creemos que Dios está en el control de todo? No lo creemos. En el dolor a veces nosotros creemos que Dios está quieto y en silencio ante nuestro dolor. Eso es lo que creía Ana, ¿están de acuerdo? Ana creía que Dios no la estaba mirando. Ana creía que Dios estaba pasivo, es más, creía que Dios le estaba dando la espalda. Y así sucede con muchos de nosotros cuando el dolor viene a nuestras vidas. Pensamos, Señor, ¿por qué no me sanas esta enfermedad? ¿Por qué permitiste que me diera cáncer? ¿Por qué permitiste que me diera diabetes? ¿Por qué permitiste, sí, que ahora ya tenga problemas de presión alta? ¿Por qué permitiste que ahora me empiece ya a fallar mi hígado? Señor, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué no actúas de otra forma? ¿Por qué Dios favoreces a otros y a mí no? ¿Por qué eres tan bueno con mi vecino? ¿Por qué puedo ver que él tiene carros? ¿Por qué puedo ver que él tiene una familia, creo que es perfecta? Pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener lo que tiene mi vecino? ¿Por qué eres así conmigo?
¿Por qué, Señor, estoy desempleado? ¿Por qué no me das un empleo mejor? ¿Por qué en vez de ganar 10,000 o 5,000 pesos, por qué no gano 20 o 40,000 pesos? ¿Por qué, Señor, eres así conmigo? ¿Por qué, Dios, no intervienes en mi matrimonio? ¿Por qué no lo restauras? ¿Por qué no cambias a mi esposo? ¿Por qué no cambias a mi esposa? ¿Por qué, Dios, tarda tanto en darme una pareja? ¿Por qué, Señor, no envías ya a esa chica de mis sueños? ¿Por qué, Señor, te estás tardando tanto? Y la pregunta fuerte en esta mañana es a nuestro corazón: ¿te sientes desfavorecido por Dios a veces? Si somos sinceros, la respuesta es sí. Y anhelamos que el Señor dé su favor hacia nosotros. Porque lo merecemos, ¿cierto? La vida de Ana nos recuerda una verdad: el favor de Dios está a pesar de nuestro dolor. Recuerda esto en esta mañana. El favor de Dios está a pesar de tu problema, a pesar de tu dificultad, a pesar de la cosa que está pasando en tu vida. Ana no podía tener un hijo, Ana estaba estéril, todo parecía estar perdido, pero el Dios del Evangelio estaba trabajando en su vida, ¿sí o no? Ella no lo podía ver, ella no podía ver su historia completamente. Nosotros vemos cómo Dios termina dándole ese hijo que tanto desea. Y entonces nosotros podemos decir: ¡wow, qué bueno es Dios! Pero nosotros no conocemos nuestras historias a veces completamente. Y cuando no conocemos nuestra historia completa, entonces nosotros sí no podemos ver el favor de Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda que su favor está caminando en medio de nosotros, que Él ha trazado un plan en nuestras vidas. Y que Él no se equivoca, que Él tiene el tiempo perfecto, que Él tiene los planes perfectos en tu vida y en mi vida. ¿Sí? La vida de Ana, entonces, repito, nos recuerda esta verdad: el favor de Dios está a pesar de nuestro dolor. ¿Sí? En medio de la confusión debemos de ir a Dios. En medio de esta confusión terrible que nos hace perder de vista, así como Ana lo perdió a Dios, tenemos que venir a Él. Y esto tiene que ver con nuestro segundo punto: nuestro apoyo en el dolor. El dolor nos confunde, el dolor nos da una idea falsa de quién es Dios. Pero entonces es el momento en donde nosotros debemos de buscar la ayuda ¿de quién? De Él. Vean lo que dice el verso 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después ¿de qué? De la comida. Quiero que chequen esto, En los versículos anteriores no hay ninguna referencia, dicen los estudiosos, de que Ana sí se acercara a Dios de la manera que lo está haciendo ahora. No estoy diciendo que Ana no se acercó, no estaba orando, no estoy diciendo eso. Pero no hay un antecedente de que Ana se acercara anteriormente como lo hizo ahora. Pero vean lo que dice: y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó ¿a qué? A orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará, ¿qué dice? Y entonces esto nos muestra algo bien importante para nosotros que tenemos que recordar. Las personas en medio de nuestra confusión debemos buscar apoyo ¿en quién? En Dios. En los primeros versículos, ya lo dije, no vemos una evidencia activa de Ana buscando ¿a quién? A Dios. No vemos, Y no es porque a lo mejor digamos, pues es que a lo mejor el escritor no quiso ponerlo. No, tiene que ver con algo. Nos quiere mostrar algo. Al menos en la historia de Ana, ¿cuántos años creen que hayan pasado desde que Ana no pudo tener un hijo y ella estaba angustiada y llorando y en desdicha? ¿Cuánto tiempo creen? Unos 5 o 10 años por lo menos, Y durante ese tiempo, ¿qué estaba haciendo Ana?
Dicen los estudiosos, no sabemos. Pero de acuerdo a la lectura, todo parece apuntar a que Ana quizá estaba confiando en sí misma. Confiando en que quizá por sus propias fuerzas ella iba a lograr tener que. Y quizás sí estaba orando. Quizás sí estaba diciendo, Señor, pues tú puedes darme un hijo, dámelo. De una manera muy ¿qué? Superficial. Pero ahora vean, ¿no? O sea, permanece paralizada ante su confusión durante mucho tiempo, Durante mucho tiempo. Y es lo que causa la confusión, nos deja paralizados. ¿Sí? El tiempo no fue corto, ya dijimos por la narrativa del pasaje, fueron varios años. Esta actitud de Ana apunta a la nuestra. El dolor en muchas ocasiones provoca que no busquemos ayuda en Dios de manera profunda. Fíjense. Queremos por nuestros propios medios salir de nuestra depresión, ¿cierto? Estoy deprimido. No, tengo que echarle ganas. Nos miramos al espejo quizá y tú puedes, Leonel. Venga, no tienes que estar así, tú vales mucho y mereces respeto. Venga, vamos a salir adelante. Queremos salir por nuestros propios medios. ¿Sí? Estamos angustiados, ¿sí? Y a ver qué hacemos, ¿no? Ahora algo nos quita la angustia. Vamos a alguien que nos da las cartas, el tarot o algo, a ver, algo que nos diga que nos va a ir bien. Eso nos va a ayudar, ¿no? Por nuestros propios medios buscamos, ¿no? O vamos con nuestro mejor amigo, a ver, dime algo que yo necesito escuchar quizá para que ya no me sienta tan mal. Escúchame nada más, quiero desahogarme, vamos a hacer catarsis, ¿no? Tenemos problemas financieros. ¿Y qué decimos? ¿Cómo podemos salir? Queremos salir también por nuestros propios medios, ¿no? La deuda, una deuda, a ver, ¿quién nos saca de estas deudas, no? Queremos salir por nuestros propios medios, siempre, ¿no? A ver, ¿quién nos paga? ¿Quién nos va a pagar? A lo mejor vamos a pedir al banco para que nos pague una deuda, ¿no? Y de esa manera nosotros buscamos, ¿sí? Buscamos ayuda en otros, ¿sí? De nuestros problemas familiares, ¿qué hacemos? ¿A quién buscamos ayuda? O nuestro mejor amigo también, ¿no? Como, a ver, ¿quién va a cambiar a nuestros? Habla con él, por favor, para que cambie su actitud, ¿no? De mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. A ver, voy a traer a mi mamá a ver si él los cambia porque yo no puedo con ellos, ¿no? Y tratamos de buscar por nuestros propios medios quién nos cambie. Creemos que Dios no puede con este asunto grave, ¿están de acuerdo? Eso es lo que creemos. Creemos que Dios no puede con este asunto grave. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿te estás apoyando verdaderamente en Dios? ¿Estás confiando en Él? Si somos sinceros, a veces no buscamos la ayuda de Dios. O si lo hacemos, no estamos seguros de encontrar su ayuda. O sea, oramos, híjole Señor, pues tengo que orar porque soy cristiano y tengo que hacerlo. Y me han dicho que tú ayudas, pero la verdad es que no creo. Por eso hay un dicho tan popular, ¿no? Que dice que tenemos que tomar un mazo, a ver quién me lo dice. Ajá, ¿cómo dice Magali? A Dios dando y al mazo dando, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que, ok, sí, vamos a estar confiando en Dios, pero también tenemos que confiar que en nuestras propias fuerzas. Sí. Pero ¿por qué no buscamos ayuda? ¿Por qué no la buscamos? Porque pensamos que Dios no tiene el control de ¿qué? De nuestras circunstancias. Pero el Dios del Evangelio tiene control inclusive
de nuestro sufrimiento. Fíjate bien, el Dios del Evangelio tiene el control inclusive de eso malo que te está pasando. ¿Lo crees? Esa es una verdad en la vida de Ana. ¿Dios tiene bajo el control la esterilidad de Ana? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Esto significa que Dios tiene el control de tu enfermedad terminal? Dicen, híjole, sí. ¿Dios tiene el control de tu desempleo? Sí. ¿De la vida desordenada de tus hijos Él tiene el control? Sí. ¿Él tiene el control del corazón egoísta de tu esposo y de tu esposa? Sí. ¿De tu soledad? ¿Él tiene el control? Sí. Después de un tiempo, entonces, Ana decide buscar ayuda en Dios. Una historia de orgullo y de humildad. Después de un tiempo, Ana abre su corazón como nunca antes. El dolor provoca una relación profunda entre Dios y ¿quién? Y Ana. La oración de Ana es genuina, humilde, aunque un poco de orgullo todavía tiene. Porque vean lo que dice. En vez de olvidarme y te acuerdes, ¿de quién? De mí. Aún Ana en su corazón, en medio de todo esta humildad que está demostrando, aún todavía hay un poco de orgullo. Pero va avanzando, al menos ahora sí está viendo más su corazón. Al menos dice, yo debería de ser recordada, Dios, tú me has olvidado, pero aquí estoy. Y después de un tiempo ya busca a Dios. El dolor provoca, repito, una relación profundamente entre Dios y Ana. Hay un buen comienzo. Ana empieza a buscar a Dios genuinamente, llena de humildad y dependencia a Dios. La pregunta en esta mañana para ti y para mí es, ¿buscamos a Dios humildemente? ¿Buscamos a Dios diciéndole, Señor, sí, en verdad creo que tú tienes el control de la situación, yo no puedo salir de esta sin tu ayuda? ¿En verdad vienes así, vienes con esta actitud desgarradora en tu alma, llorando, quebrantado, diciéndole al Señor, aquí estoy, tú tienes el control de mi vida? Fíjense lo que dice Tim Chester, que hace un estudio acerca de este libro de Samuel. Vean lo que dice Tim Chester, este autor. Dice, y va a aparecer en pantalla, la oración no es una técnica que debemos dominar, es derramar tu alma a Dios, ¿sí? Dice también Tim Chester, ni mucho menos la oración es un deber, es una necesidad. Repito, la oración no es una técnica que debemos dominar, es derramar tu alma ¿a quién? A Dios. Ni mucho menos la oración es un deber, la oración es una necesidad. ¿Ves la oración de esta manera? ¿Ves la oración como algo de derramar tu alma a Dios? ¿Ves la oración como realmente una necesidad y no como un deber? ¿Cómo estás orando? Nada más oras porque dices, pues es que el pastor nos dice que somos hijos tuyos, somos cristianos y tengo que orar y a ver qué sale. O realmente vienes a Dios y dices, creo en ti, aquí estoy, quiero derramar mi vida y quiero confiar en ti. Porque Dios es Dios. Eso es lo que va a descubrir Ana. Por eso el nombre de Samuel significa esto. Fíjense, una traducción original bien dada del nombre de Samuel debería de significar, no solamente se lo pedía a Dios, sino literalmente es Dios es Dios. Ana descubre que el Dios del Evangelio tiene control sobre su vida. Ahora, pensemos en esto un poco. Pensemos en esto un poco. ¿Pueden ver la vida de Elí? ¿La ven ahí? Aparece ahí un sacerdote.
Eso es muy, muy, muy interesante. Porque, ¿qué está pasando con el sacerdote Elí ante la oración de Ana? ¿Qué está pasando con él? ¿La está tomando en cuenta o no? Elí, ¿no? ¿Qué pasa con Elí? ¿Cuál es su actitud ante la oración de Ana? ¿La escucha? No la escucha claramente, ¿se dan cuenta? No la escucha claramente. ¿Cómo se ha de haber sentido Ana? Ofendida. Elí era un sacerdote. ¿Elí debió de haber escuchado bien, de manera clara? Pero no lo hizo. Aunque después, bueno, ya vemos que dice, ok, no estabas borracha. Es como si vinieras con el pastor, le contaras tus cosas, te diga, ay, estás mal, ya no deja de estar llorando, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar. El sacerdote Elí, ¿verdad? Apunta al verdadero sacerdote, que es Jesús. Cuando tú vienes a Él, no somos como Elí, no nos dice, ¿estás borracho o qué? ¿Por qué vienes de esa forma? Elí apunta al verdadero sacerdote, que es Jesús. Un sacerdote, ¿sí?, que nos entiende, un sacerdote que nos comprende en el momento que más necesitamos. Vean lo que dice Hebreos. Por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferremos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras. Jesús no es como Elí, sino uno que ha sido tentado, ¿qué dice? En todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Así que acerquémonos, ¿qué dice ahí? Confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más. Ahí está nuestra ayuda. Ahí está nuestra confianza. Ahí está donde decimos la ayuda de Dios es verdaderamente confiable. Porque tenemos ese Dios que realmente te escucha, ese Dios que realmente está escuchándote y está viéndote. Y la muestra ejemplar de que Él te comprende, de que Él te ama, es que Él dio la vida por ti. ¿Sí? Que Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos por nuestra desobediencia. Y que en la cruz Él dijo, yo soy ese sacerdote, que no se va a burlar de la necesidad que ustedes tienen, que la va a tomar en serio. Y que va a venir y va a dar su propia vida para que tú y yo vengamos y podamos ser escuchados. Así es que si tú dudas que Dios te escucha en los momentos más difíciles, mira a Jesús, el verdadero sacerdote, que te comprende, que sí te entiende y que sí te está escuchando. Ana sabía que Dios lo escuchaba, ¿sí? Pero nosotros tenemos algo mejor que Ana no tenía. ¿Y tenemos a quién? A Jesús. Que nos recuerda que Jesús, sí, siempre escucha a sus hijos. Así es que vengamos a Cristo, familia, y busquemos su ayuda. Estamos confundidos, debemos buscar la ayuda en Dios. Y termino con la parte 3, la respuesta de Dios a nuestro dolor. Vean lo que dice. Con esto Ana se despidió, dice, y se fue, ¿qué? A comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron, después de adorar al Señor volvieron a su casa de Rama. Luego Elcana asignó a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, pasando un año dio a luz un hijo y le puso por nombre, que significa al Señor se lo pedí. Pero que otra traducción también es Dios es Dios.
El Dios del Evangelio responde con gracia a nuestros corazones confundidos. Ana experimentó lo imposible, un hijo. Ahora Ana sabe que Dios es ¿qué? Asombroso. Y Ana lo sabe. Y quiere dejarlo claro con el nombre de su hijo. Ahora él será llamado Samuel. Porque Dios sigue siendo Dios. El Dios de Ana entra después de la confusión, Ana empieza a entrar en la verdad. El Dios de Ana es misericordioso. El Dios de Ana escucha. El Dios de Ana es activo y muestra su gracia a nuestras vidas, en nuestra desgracia. Así es que hoy, amigo, el Señor viene y nos dice: yo soy ese Dios que estás escuchando y que estás leyendo en el libro de Samuel. Ese Dios que escucha, ese Dios que es activo y muestra su gracia a nuestras vidas. La pregunta en esta mañana es: ¿crees que Dios está respondiendo con su gracia a tu vida? ¿Crees? El Señor dice: créelo. Aunque todo parezca oscuro en estos momentos, aunque parezca un callejón sin salida, recuerda que el Dios del Evangelio está caminando contigo y está caminando conmigo. Ahora, ¿están de acuerdo que Dios no pudo, si hubiera querido, no pudo haber dadole un hijo a Ana? Había muchas mujeres estériles que seguramente oraron a Dios y que no recibieron un hijo. ¿Esto significa que Dios no es misericordioso? Dios sigue siendo misericordioso. Te dé lo que esperes o no. Así es que la historia de Samuel y de Ana no simplemente se reduce a pide a Dios y Él te va a dar lo que tú quieres. No se reduce a eso. La historia de Ana es: ve al Dios de gracia, ve al Dios misericordioso que siempre está obrando en tu vida. Y que a veces puede obrar a tu favor, a lo que tú quieres, bueno, siempre obra a tu favor, más bien a lo que tú quieres, y a veces no te va a dar lo que tú quieres. Pero eso no significa que Dios no siga obrando misericordiosamente. ¿Dios tiene que responder a tus demandas para ser Dios? Entonces si vas a decir: alabado sea Dios porque ahora sí, el Señor me dio ese carro que necesitaba. Ahora sí puedo creer en ti. Gracias, Señor, porque me sanaste de esta enfermedad. Si eres Dios. Si no me hubieras sanado, entonces tú y yo hubiéramos tenido problemas. No serías Dios. ¿Quién le da el título de Dios a Dios? ¿Nosotros? ¿Es Ana la que le da el título a Dios? Tú eres Dios y eres Dios porque mi hijo se llama Samuel. No, ella reconoce, ¿sí?, que Dios sigue siendo Dios y que ella no lo había visto. Dios siempre hace lo mejor para nosotros. ¿Lo estaba haciendo con Ana? Sí. Descansemos en lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas, aunque sea doloroso, es para nuestro bien. Tengamos presente que pase lo que pase en tu vida, Dios sigue siendo Dios y siempre obra su favor en ti. ¿Dios estaba haciendo lo mejor para Ana? Sí. ¿Pero por qué? No nada más era para los propósitos de Ana. Dios le permitió tener, vamos a verlo más adelante, tener a ese hijo, porque Samuel va a ser el profeta que el pueblo necesitaba en esos momentos. No se trata solamente de Ana, se trata de la historia
de redención de Ana y del pueblo. Lo que hace Dios en tu vida entonces no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con tu historia de redención. Y cuando hablo con tu historia de redención me estoy refiriendo a que Dios está transformando tu corazón y quiere que tú le conozcas. Todo lo que sucede siempre apunta a Dios, para que tú y yo vengamos humildemente como Ana lo hizo y digamos: Señor, tú eres Dios y no soy yo. No se trata de mí, se trata de ti. Tú gobiernas mi vida, no soy yo quien la gobierna. Así es que hoy vengo yo a orar de la forma en que Ana lo hizo, a desgarrar mi alma y decirle: soy incompetente para manejar mi vida. Aquí estoy, Señor. Y quiero orar y pedirte que tú me ayudes como lo estás haciendo. Y ver a Cristo y decir: gracias, Jesús, porque tú me das una nueva vida, porque en ti puedo confiar, porque tú eres ese sacerdote en el cual yo puedo entregar mi vida entera. Así es que descansemos siempre en que las respuestas de Dios son redentivas. Siempre. ¿Podemos descansar en esto, familia? Aunque sea un no. Ana le dio un sí, pero a nosotros también nos puede dar un no. Pero el favor de Dios siempre está para su pueblo, para ustedes. Hoy digamos: gracias, Señor, porque a través de tus respuestas nosotros podemos conocerte cada día más. Y al igual que Ana, digamos: tú eres Dios. ¿Me respondas con un sí o me respondas con un no? Tú no cambias. Tú eres para siempre y eternamente. Podemos decir eso, mira, hoy en esta mañana. Podemos orar pensando en esto. Podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque este dolor me está confundiendo. Este dolor que estoy atravesando me está haciendo pensar que tú no me amas, que tú no me tomas en cuenta. Señor, pero quiero venir a la única persona que me pueda ayudar y que eres tú. Aquí estoy. Y yo sé que tú eres Dios y que tú tienes el control de mi vida. Quiero confiar en tu providencia, en lo que tú estás haciendo. Sé que mis caminos no son tus caminos. Al igual que Ana, llévame por tus caminos. Y sé que soy tu hijo. Y que al igual que Ana, mi historia va a terminar conociéndote más. Aún no sé el final, pero mi esperanza está que en el final, de alguna manera, si es cierto, es que tú estás ahí y tú me vas a transformar y tú me vas a cambiar y tú y yo vamos a tener una relación más profunda. ¿Oramos, familia, pensando en esto? Vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Y, Señor, ayúdanos a entender todo esto. Estamos confundidos. Nos confundimos en la manera en que tú obras. Nos confundimos en la manera en que tú actúas. Y pensamos, Señor, que tú no estás actuando al favor nuestro. Hoy, Señor, queremos reconocer, Señor, que esto no es verdad, que tú eres nuestro Dios, que tú nos muestras ayuda siempre. Y queremos confiar, Señor, en tus planes y no en los nuestros. Hoy queremos saber que tu respuesta siempre muestra tu favor.
Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por cuidar de nuestras vidas. Gracias por responder siempre con gracia. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que tú estás haciendo en nuestras historias. Ayúdanos a descansar, Señor, en que el Dios del Evangelio no se equivoca, en el que el Dios del Evangelio está actuando de manera correcta. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.